¿Cómo están ustedes? Semana a semana en Quinta Visión hacemos este programa de conversación, Cita Regional, que hoy día nuevamente llega a sus casas. Hoy tenemos estadio lleno, está el abuelito Tomás, el conductor oficial, buenos asistentes, así que espero que sea entretenido. Saludamos primero... No, el abuelito no, saludemos al diputado. Diputado Pardo, ¿cómo está usted? Gusto de tenerlo por aquí. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. ¿Está más flaco usted? Parece que se trabaja más ahora que en la Archi. No, siempre he trabajado harto. La verdad es que moverse más. Saludamos al alcalde, don Daniel Morales. ¿Cómo está? Mucho gusto, Rodrigo. Gracias por la invitación y obviamente un placer también compartir con el panel. Oiga, parece que aquí atrás algo les pasó, algo sonó sí. raro. Cuidado, Están peinando. Watch your back. Saludamos a don Tomás, ex concejal. ¿Cómo está, don Tomás? Un placer estar otra vez aquí, pero ahora voy a estar el programa completo porque en el anterior... Sí, y que tengo orden de filetearlo. Llegar más tarde Tengo orden de filetearlo. Orden. Vamos a decir de quién. Orden de filetearlo. filetearlo. Para eso le falta cuchillo. No, pero no se preocupe, usted sabe que no lo haría. Saludamos a don Rodrigo, ¿Cómo el está, del Rodrigo? pingüino. ¿Cómo está usted? No, ya es muy viejo ese chiste. Ya. Chiste, viejo, claro. Y lo más probable es que de la mayoría solo los que tienen arriba de 60 y algo lo entienden, sí, claro. claro. Le falta la armadura nomás. Usted Bueno, también, mira, don Rodrigo. muchas gracias. Yo ando siempre con la armadura porque soy un caballero. En el auto. Vamos a ir a ver las notas que nos preparó el departamento de prensa y ahí los invito a conversar. Vamos con las notas, director. El Ministerio del Interior presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de queja contra la resolución del juez de garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, quien el 29 de mayo declaró ilegal la detención de 2 imputados que portaban armas y municiones en un vehículo con vidrios polarizados. Cuando en nuestra región hay diversos conflictos por proyectos que ponen en riesgo el ámbito ambiental en comunas como Limache, con el trazado de Cardones Polpaico y la termoeléctrica Los Rulos, durante su cuenta pública, el presidente Sebastián Piñera señaló que es urgente realizar una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Día a día crece la polémica por el regreso de los hermanos Ponce Lerú a Soquimich, en calidad de asesores del directorio, pese a que el contrato con Corfo para mantener la concesión del Salar de Atacama exigía su salida del control de la empresa. Como una ley de responsabilidad penal adolescente absolutamente desactualizada y superada por los hechos, calificó el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, quien adelantó que el gobierno modificará este marco legal. Bueno, ahí veíamos, cuando estábamos viendo las notas ya empezamos a tener una polémica, porque justamente este tema sobre esta reforma procesal penal que ya lleva años en funcionamiento y lo que sucede o ha sucedido o sigue sucediendo es un fenómeno social muy complejo. Y quiero partir con usted, don Tomás, ya que quiero partir con este tema de la justicia, lo que pasó con el juez Flores Chadwick. Bueno, muy amable por la partida. Yo te digo, yo creo que el titular principal es basta de hipocresía. Fracasamos como sociedad principalmente en la oportunidad de nuestros jóvenes y donde más fuerte es los más humildes. No, estamos rodeados de jóvenes emprendedores, creativos, que se levantan temprano, que quieren construir futuro. No, están empezando a despertar algunos, pero se hizo una cosa de mezcla, que yo creo que muy bien, me pueden decir, mira, subamos las penas de los ¿cómo se llama? De los infantos juveniles. Tú no lo vas a solucionar con eso. Tú vas a solucionar preguntando dónde están los padres, dónde están las instituciones. Hoy día en la mañana veía la noticia que en una calle se juntaron dos niñas para pelear y con todo un aparato alrededor que tomaban selfies y las levantaban, es decir, como que estaban en un circo romano, es decir, dos niñas se sacan y los romanos miran como los cristianos. Entonces yo creo que o terminamos con eso, porque la violencia del narcotráfico es esto. Este tipo que mata al carabinero, ¿qué es lo que es? Un soldado de 17 años, que había sido hace poco tiempo fiscalizado con un arma de alto poder de fuego. Entonces no lo vas a solucionar diciendo, mira, la responsabilidad es del Ejecutivo o del Legislativo porque no ha hecho leyes que sean...
No estamos en una sociedad enferma. Usted que es diputado de esta zona, ¿usted ha ido a la calle de Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar, ciudad jardín, que ahora le dicen bella, después de las 9 de la noche? ¿Es la misma que nosotros íbamos hace 40 años? Entonces no nos contemos cuentos. Gracias, y te pegan un Tomás. portonazo y te roban a plena luz del día. Diputado, ¿hay alguna responsabilidad? La visión de Tomás es una visión más global, pero la visión de la gente siente que la visión del señor que va en la calle dice que las penas deberían ser más restrictivas, que tiene que haber una modificación, porque hoy día los adultos están enviando a los jóvenes que son inimputables o que tienen menores sanciones a cometer las atrocidades que están pasando. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bueno, uno puede compartir parte de lo que dice Tomás. Estamos en una sociedad enferma, estamos en una sociedad que ha desquiciado y dejado atrás, por ejemplo, a la familia como principal núcleo, ¿no es cierto?, formador de valores y de jóvenes y educador. Y por lo tanto es cierto que tenemos muchos problemas en relación a la salud mental y social, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad. Pero son dos cosas que van en carriles paralelos. Nosotros no podemos, bajo ese diagnóstico que reitero puedo compartir con Tomás, justificar que fracasemos también en la lucha contra la delincuencia. No todos los pobres, no todos los niños que no han tenido oportunidades son delincuentes. Son muy pocos los delincuentes. Sin embargo, estamos fracasando también en el combate de la delincuencia. Y en ese sentido, yo creo que los anuncios que ha hecho el gobierno van en la dirección correcta. No se trata aquí de endurecer penas y hacer populismo penal, sino que se trata de ver precisamente en qué lugares estamos fallando. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, el factor reincidencia no está siendo tratado como una agravante, lo cual permitiría que muchos de los casos que hemos visto en los últimos tiempos se hubiesen evitado si aquellos jóvenes que ya habían delinquido, en vez de haber sido condenados a una mayor pena, ¿no es cierto?, de privación de libertad, fueron beneficiados incluso con disminución de un grado de condena producto de su condición de adolescente. Entonces, yo creo que hay que trabajar, por supuesto, en el tema de la rehabilitación, hay que trabajar en todos los temas que dicen en relación con la adolescencia, pero también hay que dar señales concretas, porque ahí yo difiero con Tomás. Cuando uno analiza las entrevistas, cuando uno conversa con la gente que está involucrada en el tema del combate de la delincuencia, los jóvenes que están delinquiendo lo hacen con plena conciencia de cuáles son las leyes por las cuales van a ser castigados. Y saben mejor que el juez y mejor que el carabinero a qué es lo que se exponen y cómo van a hacer frente, ¿no?, judicialmente y mejor uso de sus beneficios. Entonces, yo creo que hay que trabajar en todos los planos y hacerlo con Por eso que voluntad. te decía que son soldados del narcotráfico. Tienen abogados, tienen protección, Por supuesto, tienen ya. reemplazo. Rodrigo Uribe. Mira, un tema complejo, yo creo que por un lado, claro, es un ámbito legislativo que hay que reformar en términos de las penas, pero tampoco se resuelve el tema con mayores penas, sino también una intervención psicosocial un poquito más profunda. Y tiene que ver un poco, con lo decía Tomás, con la sociedad que hemos construido. Y ahí deberíamos hacernos todos cargo de lo que estamos construyendo como sociedad, una sociedad cada vez más individualista, que uno está preocupado de uno nomás, mayormente no hay una mirada social sobre el resto de las personas. Pero creo que también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las ciudades que estamos construyendo, también ciudades segregadas, poco integradas, con poca intervención de lo que tiene que tener una ciudad de espacios públicos, de ámbitos de encuentro de la comunidad. Yo creo que ahí también tenemos un déficit importante. Pero creo que esto hay que intervenirlo con una serie de intervenciones, no tan solo en el ámbito penal, sino también en el ámbito social, de infraestructura. Mira, si aquí está súper claro, todos sabemos dónde están los delincuentes, dónde están, incluso hasta con domicilio. Pero finalmente eso no basta. Yo creo que hay que hacer de una construcción un poquito más compleja de cómo estamos interviniendo. El otro día en Quilpué, por ejemplo, se hacía una evaluación de los planes cuadrantes y de cómo se está interviniendo. Y claro, la sensación de la gente, la sensación que es un tema de inseguridad,
dice en relación a la respuesta de Carabineros. Pero después de la intervención de Carabineros, pasar a los tribunales, que las personas quedan libres porque no están todos los antecedentes, también hay una sensación de que no hay una respuesta adecuada de los tribunales. Yo Gracias. creo que ahí hay que amarrar de mejor forma el tema penal. Yo diría que hoy día el gran conflicto que se produce es la sensación de inseguridad, y la sensación de inseguridad se está dando, se potencia justamente con estos resquicios legales que finalmente llevan a que el delincuente tenga más derechos que obviamente la persona que es víctima. Lo que se produce en el caso de San Antonio es claramente una visión del Ministerio Público en torno a un posible abuso del ejercicio del derecho. Eso es lo que se está sancionando. Y ahí lo que se está protegiendo es el interés del delincuente, más que el interés de la sociedad y del trabajo que están haciendo las policías. Hoy día lo que nosotros vemos son policías que se ven menoscabadas en sus funciones. Y se han visto, porque Carabineros y la PDI, yo he visto, se ve en la calle diariamente que hoy día han aumentado incluso su presencia. Pero ¿por qué la gente hoy día sigue teniendo esa sensación de inseguridad? Y la sigue teniendo fundamentalmente porque las penas, las sanciones, los tribunales no están aplicando la ley, que es una ley tremendamente garantista y que permite que los delincuentes hoy día gocen de más derechos, más privilegios, defensa pública incluso, más que las personas que hoy día son víctimas de los delitos. Y ahí hay un tema que tiene que ver principalmente con el, perdón que te interrumpa, pero tiene que ver con el pequeño delito, que finalmente es el que queda impune. Exacto. Y la ciudadanía siente que, qué sé yo... Porque no lo denuncia. No, pero no tiene tampoco que ver con la denuncia. Es que tiene que ver con la denuncia. Con la denuncia que termina Pero no archivada. la denuncia porque está frustrada de ver que la denuncia no... Sí, pero también por otro lado, la estructura como Carabineros puede detectar los lugares requiere de las denuncias. Así es. Entonces, sin duda, sin duda. Entonces la cola, o el perro, se continúa, claro. Entonces, hoy día, ¿qué incentivo hay a la denuncia? Si en el fondo ese es el tema, el incentivo a la denuncia. Hoy día no hay incentivo a la denuncia porque la gente no siente la respuesta, no de Carabineros, no de la PDI, sino que no siente la respuesta en los tribunales, en el Ministerio Público. Ahora, yo comparto con Tomás, este es un tema mucho más integral, que no pasa solo por un tema de sanciones, no pasa solo por un tema de tribunales, pero no escondamos la cabeza. Hoy día tenemos que, para poder mejorar, para poder encontrar un remedio, hay que aplicar mayor cantidad de sanciones y obviamente también hacer un reordenamiento social para poder generar soluciones integrales a este tema. Tomás, ayer cuando fui a lo de Guastavino al Paraíso, iba en el auto por el lado del mercado Cardonal, había mucha gente por la calle y vi a una pareja de carabineros que pararon a 3 personas, pero yo estaba parado porque tenía un taco tremendo, estaba mirando. Y los pararon y dijeron, ¿les podemos pedir los documentos? Un viejo chico que iba fumando, eran una señora, y los tipos sacaron los documentos, se los pasaron los 3, no ninguna bataola. Me llamó la atención y me llamó la atención el concepto del control. Yo creo que la sociedad es capaz de aceptar de que haya policía y que haya normas. Yo no le tengo tanto miedo a que cambien las normas más estrictas, Tomás. Es que lo que pasa es que lo fundamental de aquí es que perdimos el concepto de una sociedad solidaria. Nos llevaron a construir una sociedad individual. Destruimos tejido, lo hemos hablado otras veces. Vía el retail destruimos el tejido del comercio minorista. El bachicha al almacén, el coño a la ferretería, ¿me entiendes? El otro. Inclusive eso hoy día es... Lo único que se salvaron son los de los restaurantes. Porque no son parlamentarios. Ya. Y no reciben dieta, dan dieta. Pero no los dos, dieta, pero los dos, así como esos chistes que hacen el de Clinic, de en qué se parece el cuchillo a Fidel Castro, pero los dos tenían radio, o todavía tienen concesiones. ¿Ustedes no? ¿Y vos, señor Segovina? Yo no tengo radio. Pero ganaste mucho. Bueno, pero yo lo que digo, el espíritu solidario lo perdimos, el espíritu estructural de sociedad. Cuando nosotros revisamos nuestras instituciones, y yo la otra vez en un programa aquí lo decía en broma, lo que nos quedaban eran los bomberos, y aparecieron unos bomberos que cobraban por ir a apagar los incendios en no sé qué ciudad del sur. Es decir, las instituciones son los que hacen. Cuando don Richard Ley, ¿me entiendes?, decía que las instituciones funcionen, sonaba muy bonito, pero funcionan. Mira lo que hemos terminado con la iglesia. Mira con lo que hemos terminado para el carabinero que está en la noche hasta la última, que tiene unos turnos horribles, que hubieran unos superiores
que se echaron al bolsillo la plata y hubiera unos excomandantes y jefes que se sobra de la previsión, así que lo repartimos entre nosotros. Es decir, las instituciones nos fallaron y nos fallaron porque estamos ser solidarios. ¿A dónde vamos? Tú vas a las tiendas del retail, tienes que lasear a alguien que te atienda. Y cuando logras encontrar a alguien, señorita, usted te atiende de mala gana. Como que molesta, mira que será tonto, no sabe dónde están las cosas. Es decir, perdimos tú vas a ir a caminar a la plaza, tú vas a ir a encontrar, esas cosas las perdimos. Y eso es lo profundo. Gracias, Tomás. Que necesitamos hoy día. Y como le decía a mi novel amigo diputado aquí, es decir, una cosa son las diferencias políticas y otra es el proyecto país. Y si no se ponen de acuerdo que primero está el proyecto país, antes las diferencias políticas, estamos cada vez peor. Oye, pero se hablan de atender mal, entre comillas, cuando uno está enfermo y va a pedir un bono, va a una cuestión, va a una consulta, a una clínica. Por Dios, las niñas que atienden en la clínica que lo tratan como la carabina cuando uno va para allá. Onofre. A mí no me ha tocado todavía. Me ha tocado y seguido a la clínica. O a la consulta, como que. Pero mira, lo que estamos hablando es bien interesante, pero yo vuelvo a coincidir en muchas de las cosas que dice Tomás, pero yo creo que hay un error en el diagnóstico. Cuando nos equivocamos en el diagnóstico, las soluciones también suelen terminar mal. Si no, preguntémosle al gobierno saliente, ¿no es cierto? Un diagnóstico sobre un malestar ciudadano que implementó o dio lugar por la puerta giratoria que todavía sigue. Pero en definitiva, los diagnósticos tienen que ser certeros. Yo difiero con Tomás respecto de que la única causa, ¿no es cierto?, de esa enfermedad social que él describe y de esa falta de solidaridad sea, ¿no es cierto?, una sociedad más inspirada en la libertad y más inspirada. Causa, no pongas en mí cosas que yo no he pero dicho. tú estás y yo creo que ahí es un tema, y si estás de acuerdo mejor todavía, ahí hay un tema donde nadie es el dueño de la solidaridad. Yo creo que se puede ser solidario en el amplio espectro, ¿no es cierto?, de los tipos de sociedades que podemos construir. La solidaridad es primero que nada un valor individual de la persona. O sea, no hay solidaridad hacia los demás, sino es desde una identidad personal capaz de ser generosa y capaz de empatizar, ¿no es cierto?, con el dolor ajeno y capaz de relacionarse con los demás. No es que un modelo más socialista, por ejemplo, vaya a ser más solidario o menos solidario que un modelo... No, yo lo estoy diciendo, no te lo estoy atribuyendo a ti. Vaya a ser más solidario... Pero cuando yo te he dicho es lo contrario. Entonces no le echemos la culpa a los modos, no le echemos la culpa... Por eso, que vamos al fondo del tema, vamos más allá de la política, vamos a ese proyecto país. Y ahí es donde tenemos que construir. Y lo que tú dices, ¿no es cierto?, que tenemos un déficit y que tenemos un problema... con la educación y con la forma, ¿no es cierto?, en que se están enseñando a nuestros jóvenes a relacionarse con la vida, digamos, en general, que yo lo comparto, pero eso no es impedimento para que en paralelo demos a esos mismos jóvenes y a la sociedad las señales concretas, que no son, reitero, populismo penal, sino que son señales concretas de que no estamos dispuestos a permitir lo que decía recién el alcalde, que los delincuentes tengan más derechos que las víctimas, por ejemplo. Y esa percepción es la que tenemos que ser capaces de derrotar en beneficio de una sociedad justamente más armónica, más solidaria, y donde podamos discutir como lo estamos haciendo ahora, Rodrigo, sin destruirnos. Mira, yo lo que, más allá de todo, yo siento que este país es un país que ordenado, es un país donde Carabineros... Oye, nuestro país. Bueno, nuestro país. y también es nuestro presidente. Sí, no, es cierto. Eso no está en discusión, no está discutiendo. Pero yo tengo que aceptarlo igual. No, le eligió Chile. Se colocó la camiseta al tiro. Yo creo, ¿sabes qué? Yo estoy convencido que también, pero no lo dice. No lo dice nunca. Sigue, Rodrigo. Mira cómo trata de sacármelo. Sacarte entre... Mira, yo creo, Carabineros, más allá de lo que pasó, este es un país donde Carabineros, uno confía en Carabineros, más allá de la situación del que pasó en el alto mando. Jueces que funcionan, la fiscalía funciona. Yo creo que efectivamente se requieren ajustes importantes. Una reforma penal, una segunda reforma en lo penal, que es importante realizarlo, porque esto partió desde un procedimiento donde teníamos otra mirada sobre el derecho, donde hoy día cambió radicalmente, pero hoy día también se requieren efectuar ajustes.
Pero, por ejemplo, el tema está en los menores adultos. Sí. El tema está en aquellos que no tienen 18 años. Los adolescentes. Claro, los adolescentes. La Que hay reforma ahí, penal juvenil. hay mayores o menores de 16 años. Entonces, allí es donde está el problema fundamental. Sí. Porque esos son los que están cometiendo el delito. Y Porque ahí está el rango. Por algo instrumentalizados por familias delictivas. por algo este niño de 17 años fue el que dijo, yo fui el que le disparé a Carabinero, no lo dijo una persona mayor. Porque son los soldados. po. Sí, claro. Pero Son eso, a la eso carne estoy de refiriendo. cañón para todo lo Claro. que hacen. Pero, por ejemplo, mira, las penalidades son menores. En Limache, para no irnos tan lejos de la región, tú tienes dos cárceles, la cárcel de menores y la otra cárcel de adultos. Y ambas cárceles te generan problemas de ciudad. Así es. En ese ámbito. Pero digamos también que son cárceles antiguas que están dentro de No, la ciudad. Una es antigua. una antigua. Una antigua. La cárcel de menores, más o menos reciente, una 2000 y algo. 10, 15, 12 años. Sí. Pero, y que están insertas dentro de la ciudad. A eso voy, porque Sí. que no están, digamos... Y junto Sí. con ello tú tenés el problema de que además, mientras más tenemos una sobrepoblación, esta es una de las cárceles más Más sobrepobladas del sobrepobladas a país. nivel nacional. Así es. Los limachinos... Pero, Nos estamos refiriendo al recinto juvenil. no, la al República. recinto de adultos. Ah, recinto adulto. Entonces, 100%, creo. finalmente, nadie quiere mayores cárceles, nadie quiere en sus ciudades mayores cárceles, no quieren mayores penalidades, entonces hay que colocarse de acuerdo, yo diría, básicamente en algunas cosas básicas que requiere la sociedad. Sí, pero el problema está de la época. ¿Dónde ubicaron? Hubo plata para una nueva cárcel en Aquí el en la región, gobierno, en el con gobierno de Guastavino. Frey y en el gobierno de Lago. Y nadie quiso. Le dijeron, no, en Limache no, que en San Antonio no, que en San Antonio no, que en Casablanca no, que en Casablanca no. Y la plata está y se perdió la plata. Y ahí la propuesta que yo hice en su minuto fue eliminar la cárcel que tenía Está en el público. centro. Exacto. Bueno, en su momento Germán Razal fue una de las personas que aceptaba la posibilidad de una Sí, cárcel, pero cambiarla al sector de la Victoria y eliminar la cárcel del centro. Y eso finalmente no fue Y para la ciudad hubiera sido muy bueno. Y hubiera sido bueno para la ciudad. Hoy día eso no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Hoy día es un tema absolutamente cerrado y es bueno que quede en esa línea y que quede clarificado. Pero yo creo que hay que generar las cosas en su contexto. La reforma procesal penal que hoy día estamos viendo es una reforma de la década de los 90. Sí. Y donde veníamos saliendo de un gobierno militar y obviamente hay una visión bastante garantista de los derechos. Y lo que aquí debiera suceder es que hoy día estamos en pleno siglo XXI, estamos en el 2018 y la realidad es absolutamente distinta. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que efectivamente se produzcan las reformas legales que actualicen y generen una sensación, que eliminen esa sensación de impunidad que hoy día existe. Yo creo que ese es uno de los grandes temas. Un segundo tema es el tema de las expectativas. Porque se han generado leyes, se han generado normas que han entregado a los municipios, por ejemplo, y aquí como alcalde lo tengo que plantear, se han entregado a los municipios facultades para generar estos planes comunales de seguridad pública que hoy día están absolutamente desfinanciados. Exacto. Se le están entregando facultades o obligaciones a los municipios para que asuman un Como rol, todos los programas, sin que asuman un financiamiento. rol activo dentro de lo que es la seguridad pública, que se generen estos planes de mejoramiento de plazas, mejoramiento de iluminación, que podamos tener policía o seguridad ciudadanas municipales y finalmente no tenemos ni un peso para poder implementar ninguna de esas políticas. Entonces hacemos bonitos diagramas, hacemos bonitos papeles, grandes flujos de desarrollo de actividades, pero ninguna de esas es posible realizarla porque no existen los recursos. Nos queda un poco menos, no más de un minuto para terminar agregaría este también el tema de la bloque. fiscalía, Y yo una le reforma a la fiscalía. yo le quería decir, Tomás, a propósito de los soldados y que pagan por los grandes. ¿Y qué me dice del soldado Martelli que pagó por la plata de una campaña, o el soldado Warner que pagó por la plata de otra campaña? Se ve en todos lados, ¿no? O no el soldado, sino que el general Correa, Claro, que se cambió de bando, Que que se hacía cambió el de bando, lobby. que se cambió de bando. en el caso Soquimich, que después de todo lo que fue Soquimich, el señor Litrán me diga que negocia el litio con Soquimich, con Ponce Lerú a la cabeza, y ahora declara que está sorprendido que Ponce Lerú se siente en el directorio con los No, chilenos. el exministro acaba de decir, el exministro dice que no, que lo negociaron directamente y que el gobierno aceptó Que que se diga los pudiera, nombres que de la quiénes. asesoría. Pero lo mismo que Tenemos está- que cortar, Tomás, lo seguimos en la segunda parte con ustedes, vamos a ir a una pausa, estamos en una cita regional con Tomás de Rementería, Daniel Morales,
Rodrigo Uribe y Lucho Pardo. No está Ponce Lerú, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con Luis Pardo, Rodrigo Uribe, Daniel Morales y Tomás de Rementería. Comenzamos con usted, don Tomás. Mira, yo voy a Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Oye, veo que usted harta tele, ¿ah? Lo que hace los ociosos. A la señora Michelle le encanta échale la culpa a la el pasapalabra. Y así que yo me a la encanta el pasapalabra. Claro. Oye, mira, vamos a volver yo voy a volver a hablar del problema de la sociedad solidaria, la sociedad. Te voy a colocar un ejemplo. Que yo no soy tan televidente como el conductor de este programa, pero pongo la televisión y tú ves, antes los programas matinales, ¿qué eran? Una señorita con un caballero, ¿no? Conversando y qué sé yo, y traían un invitado porque la señora que hacía las flores, la otra que cocinaba, Hoy día los programas de farándula de la mañana son un lote como 8. ¿Cuál más pelotudo? Hoy día dictaban cátedra sobre el asesinato del carabinero. No les enseña, no tienen ni idea. Mañana va a ser sobre el suicidio del cocinero. El carabinero fue asesinado. El carabinero no murió. Porque cuando uno se muere es por un accidente, uno se muere porque se enfermó. Fue asesinado con 2 balazos. Un carabinero de 29 años. Entonces no puede ser a punta irresponsable, con unas niñitas teñidas, unos caballeros que hablan tonteras. Ese es nuestro principal medio de comunicación. Entonces no nos sorprendamos cuál es el resultado. No llega a la televisión nadie que haga algo positivo. Fíjate que hoy día en la mañana se lo tomé el tiempo. Estuvieron los 4 canales principales. Con lo de la lluvia que viene y del frío que viene. Oye, pero era impresionante. Media hora. Un cuarto de hora. Tú lo pasabas y lo único que hablaban era eso. Y competían a ver quién habla más. Si el caballero de Televisión Nacional o la niña de Canal 13. Nadie hace nada en este Por eso hay que ver los programas regionales, por eso hay que ver las cosas locales. Por eso no estamos en los materiales. Por eso tenemos material. Tomás, gracias. No hay que subirse por el chorro, porque cuando uno se sube por el chorro, tiene el riesgo de mojarse. De Gracias, caerse, Tomás. porque se cierra el chorro. No me entendió la talla, no supo que se murió el cocinero. Sí, claro. Se suicidó el cocinero. Cuidado, ¿ah? Cuidado. No tengo ningún interés. Pero yo te digo una cosa, para terminar el tema de la televisión, los jóvenes en televisión, ¿qué es lo que hacen? Van al programa rojo, a competir, a romperse el alma. Gracias, Tomás. Y lo dicen, y ahora entra en capilla. Bueno, yo creí que veías el otro. Yo creí que veías el otro. ¿Y el ¿Cómo otro se llama el de programa? Megavisión? Masterchef. El de O tú los eres travestis. Masterchef o tú eres un fracaso. Claro. Ya, gracias, Tomás. No lo veo. Yo creí que veíais Switch. Vamos, don Luis. Yo creo que a propósito de la sociedad solidaria que plantea Tomás, yo creo que es interesante hablar un poco del sistema de financiamiento solidario de la educación superior, ¿no es cierto?, que fue anunciado ayer. Y que, como lo conversábamos en el entretiempo, en los comerciales, es un sistema que viene a solucionar en gran medida lo que ha sido hasta ahora el acceso a la educación superior, corrigiendo muchas inequidades que había en el sistema y que es complementario además de la gratuidad. Todos conocimos
el proyecto de gratuidad cuando se anunció como un proyecto universal, ¿no es cierto?, y que en un horizonte de 6 o 7 años iba a estar en toda su extensión, y después tuvieron que explicar que se habían equivocado y que para llegar a la gratuidad total se necesitaban 40 años, creciendo al doble de lo que creció Chile durante los últimos 4 años. Por lo tanto, creo que es muy importante cuando hablamos de solidaridad construir sobre bases reales, sobre bases sólidas, de manera de no jugar con las expectativas de quienes requieren de esa solidaridad. Y este sistema de financiamiento que anunció ayer el presidente de la República y que va a llegar al Congreso en estos días para ser debatido en la Comisión de Educación, precisamente donde yo estoy. Hay buen ánimo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que yo participo además de la comisión investigadora del CAE, que nos sumamos porque nos pareció razonable, digamos, que se despejaran las dudas que habían surgido respecto del CAE. Y yo veo que el anuncio del presidente, al igual que muchos de los anuncios que hizo en su cuenta pública, superaron un poco las expectativas a lo mejor de la oposición en términos de que fueron propuestas muy avanzadas. Y en el caso del sistema de financiamiento es realmente un sistema que va a permitir que a todos aquellos jóvenes que no accedan a la gratuidad poder estudiar sin pagar durante los años que estén estudiando y con condiciones realmente, se me está acabando el tiempo, así que las podemos desarrollar después, con condiciones realmente muy favorables y muy convenientes. Diputado, ¿sabe una cosa que a propósito lo escuchaba? De que el discurso del presidente lo encontró muy sólido y lo encontró coherente el alcalde de Valparaíso, el alcalde Char. Y me llama la atención que entre el intendente en una polémica por el Centro Cultural, toda vez de que se le ve bastante más colaborativo a Char, digamos, buscando cosas con el gobierno. Me llama lo mismo que a Marcelo Díaz, digamos. No entiendo esa polémica artificial, no sé si usted tú la conoces, a propósito de lo del Centro Cultural. Yo creo que son dos cosas distintas, ¿eh? O sea, una cosa es que el alcalde Char en forma honesta reconozca, ¿no es cierto?, la línea o la bondad, ¿no es cierto?, del discurso presidencial. Y otra cosa es que en muchas materias en las cuales también el alcalde Char confronta al Sí, no, pero estamos hablando del Centro Cultural de Valparaíso, en el cual no tiene Char nada que ver. Levante los puntos que sean propios de ese ahí yo debate. no entiendo, explícamelo tú, porque yo entiendo que ni el diputado Díaz ni el alcalde Char tienen nada que ver. Sí, Gulom y todo lo que estaban detrás, tienen que responder. Lo que pasa es que ahí, la ex cárcel se genera como un proyecto que parten incluso con una idea de Niemeyer y terminamos en una idea de hot dog. Distinta. Porque Niemeyer era lo máximo. O sea, si tú me dices, yo hubiera preferido ese proyecto. De todas maneras, hubiera sido mucho más atractivo. Pero más allá de ello, las actividades, todo lo que sustenta el tema, hay una serie de situaciones administrativas que no se ve claro, genera un déficit que venía de varias... No, pero no son situaciones administrativas, realmente son cuestiones mucho más profundas, platas mal usadas, mal gastadas, digamos. Pero a eso voy, a los temas administrativos que tienen que ver con los recursos y cómo se financia finalmente, porque finalmente son como 2.000 y algo millones que se les pasa anualmente en el presupuesto de la Nación al Centro Cultural ex cárcel. Y está correcto que el intendente reclame por eso, pero mi pregunta es ¿qué tiene que ver Marcelo Díaz y Char en esto? No, ninguno. O sea, lo que pasa es que lo que opina Marcelo Díaz y lo que opina Char tiene que ver con el financiamiento de más recursos al centro cultural que no deberían ser tan limitados. Y finalmente Jorge Martínez reclama y dice que aquí primero hay que transparentar las cosas y lo coloca un poco en tela de juicio a los dos frente al tema de la ex cárcel. Ahora, si tú crees que hay que transparentar las cosas, por supuesto? Pero por supuesto, pero yo creo que hay dos personas que en el último tiempo yo le he escuchado muy buenos comentarios y la colaboración de ellos frente al gobierno, que yo creo que además lo requiere. Este es un gobierno, y lo dijimos en el programa anterior, que tiene minoría en ambas cámaras y por lo tanto la aprobación de este proyecto u de otro van a requerir la colaboración de la oposición. Y en ese sentido, claro, dos personas, por un lado Jorge Char, que es un alcalde importante a nivel regional y a nivel del país, y por el otro lado Marcelo Díaz, que es también un parlamentario bien significativo para el PS
Y para la oposición, Gracias. quieran cuidar las formas. Yo creo que es importante, ya que se tocó el tema, el contexto. O sea, el intendente Martínez le responde a Marcelo Díaz a propósito de la Comisión de Cultura, donde está Marcelo Díaz y trata al intendente Martínez de irresponsable por la cifra, digamos, Las diferencias que se pusieron. las diferencias que Martínez no, que Díaz cuestionó, digamos, y Charp sale también en defensa de Culón. Por eso que está Charp y Marcelo Díaz en la polémica. Pero la polémica no es de Martínez en contra de Charp, sino que la polémica dice relación con la obligación que tiene Centro Martínez Cultural como intendente de denunciar algo. Ahora, una cosa que me llama la atención, que tú hablabas de que el gobierno, claro, del tiempo que tiene, pero la mayoría de los funcionarios de los puestos importantes en este país son todos de la concertación y de la nueva mayoría no son de Chile Vamos, están todos ahí, amigos comunes, y todavía están en todos los puestos, ¿o no? Yo te diría, buena parte ya ha salido. No. Yo creo que hay, No. No, yo creo que el sistema, yo creo que todavía hay un gran contingente del gobierno anterior ocupando cargos y todavía hay muchos cargos a nivel de subrogancia y hay muchos concursos que están pendientes. Creo que hay un doble estándar. Hay un amarre que se hizo. Hay un doble estándar ahí bastante Pero hay bastante mucho fuerte. cargo que tiene que ver con la alta dirección pública. Sí, pero hay un cambio de actitud del gobierno saliente. Nos pusimos de acuerdo para hacer un proceso distinto en la alta dirección pública. Y eso fue normado. Y hoy día eso es lo que están, los funcionarios que están son eso. Pero no es verdad. Pero hubo una aceleración. No es verdad, Hubo una Rodrigo. aceleración de concursos. Te lo puedo decir en privado después porque son amigos comunes, no es verdad. Pero son los que están No, quedando son No, muy breve. Hay cargos de alta dirección pública que estaban vacantes durante varios meses y años y fueron llenados por el gobierno saliente a último En minuto, días. ¿no es cierto? Y eso refleja a lo menos una... Es que si te nombro uno, pero hay no muchos. es la mayoría. Hay muchos encargos de direcciones regionales. Mira, direcciones regionales, hay por lo menos 3 en... Lo que yo pregunto es en por nuestra qué, región. si tú estás por mucho que estén de alta dirección pública, si no te gusta el gobierno, lo lógico es, Dar un como paso lo hizo al mi costado. hijo en su oportunidad, Esa es la forma digamos, transparente. renunciar el mismo día, chao, ¿por qué no te vas? Sí, yo creo que hoy día lo que le falta al Estado es mayor tecnicismo y en el fondo ser mucho más transparente en la forma de la toma de decisiones. Yo creo que ya que estamos en la etapa así como miscelánea de la conversación, el sistema de evaluación de impacto ambiental apunta a eso. Hoy día tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que está fuertemente marcado por el tema político y el tema técnico. Cuando debiera ser un resorte absolutamente técnico, debiera ser un tema muy transparente, donde todo esté regulado y donde hoy día hay una falta de regulación tan grande que queda mucho todavía al arbitrio de las propias empresas y de los propios actores. Entonces, cuando no hay reglas claras, se producen este tipo de dicotomías que llevan a que finalmente se marque por un tema político determinado en la toma de una decisión. El hecho de que un proyecto medioambiental finalmente llegue a un comité de ministros echa por la borda todo el trabajo técnico que puede haber hecho todos los sistemas previos. Y es lo que le pasó al gobierno regional también cuando toma la decisión en el tema de los rulos y otros temas más. Campiche, por ejemplo. Por ejemplo, donde hoy día las decisiones se ven ensuciadas porque hay un determinado sesgo político al momento de definir el futuro de un proyecto. Tomás. Mira, la última pasada que se pegaron entre ustedes cuatro, así bien entretenida. Mira, es una cuestión que ya hemos aprendido. Es súper fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿ya? Y no ver la viga arriba de la cabeza del propio. Esto de la alta dirección pública, que fue en el gobierno de su líder, ¿ya? Yo creo que fue un aporte súper importante, porque por lo menos, primero que nada, tiene que haber una validad técnica. Yo me acordaba cuando el señor Campos, que fue ministro de Justicia, en el anterior fue ministro de Agricultura. Y yo no sé si era por el apellido, ¿me entiendes? Que lo nombraba ministro de Agricultura, pero en un país que tiene un desafío con la agricultura, porque es un gran potencial, es una chacota. Y deberíamos cargos regionales, hoy día no postulan. Concurso que se maneja. Bueno, ahora hay un ministro de Agricultura que es Walker y que tiene campo, y agricultor. Unos, ¿cómo se llama? Y alto campo. Claro, alto campo y un brazo para el lado de la ABC que... Entonces, esto de migrar yo creo que forma parte de lo mismo, de la no integración, de la no visión de proyecto país. A mí... Además, eso
fue discutido en el Parlamento, Sí, claro. fue normal. No, y además una cuestión lógica, porque cuando tuvo un gobierno de cualquier sello decía, mira, voy a proponerle al ingeniero tanto que se venga aquí a la Seremi. Y se venía a la Seremi, cambio gobierno y para la casa. Entonces hoy día no, lo hace por concurso público. ¿Cuánto es? 5 años, 5 años. Si el gobierno que viene te quiere mandar, bueno, lo mismo que en una empresa, cuando tú te dejas una empresa para ir a otra, si después quieren prescindir de tu servicio, bueno, usted me paga el resto del contrato. Y yo creo que es un avance para ir subiendo la calidad. Entonces esto que, lo mismo, las acusaciones, ¿qué es lo que le dijo Marcelo Díaz al intendente? Que le hace mal el chungunco de la acusación al voleo. Hay concretas, las concretas, vaya usted a los tribunales, vaya usted a lo mismo que dijo el honorable diputado. Dije, claro, porque al final, ¿cuál es? Claro. El señor es un honorable diputado de la República de esta región, podría decir perfectamente, estos y estos monos los nombraron la última semana antes aquí en la región. Porque si no es muy fácil. Es muy fácil acusar. Salen los titulares y después los desmentidos salen en los Gracias, Tomás. económicos. Diputado. Yo creo que lo que estamos hablando es de la mayor relevancia porque muchas veces en este mismo programa hemos conversado sobre la necesidad de profesionalizar el Estado, de crear una carrera funcionaria, de que haya una estructura, ¿no es cierto?, que sea independiente de los cambios de gobierno y que le dé continuidad a las políticas públicas. Y todo eso creo que todos lo compartimos. Aquí el tema es un poco lo que dice Tomás, que una cosa son los titulares y otra cosa es la bajada. Y resulta que en la bajada, le voy a dar un nombre que se me viene a la cabeza, el director regional, ¿no es cierto?, del CENSE, fue nombrado en los últimos minutos del gobierno anterior. Y varios más que fueron nombrados y que no son necesariamente malos funcionarios. Aquí no estamos hablando de que sean buenos o malos funcionarios, estamos hablando de que si el sistema está hecho para que haya estabilidad, no es presentable que tú tengas un cargo vacante y lo llenes justo antes de irte. Entonces, luego, ético en el fondo. Luego, no todos, y en eso creo que todos. No ético, no negociable. La URE le corresponde a otros animales, eso es. Todos los gobiernos, incluido el nuestro, tienen esa atención, digamos, y es parte de. Pero el punto es que hoy día estamos en un momento muchísimo más difícil de corregir esto, porque el gobierno anterior contrató más de 150.000 empleados públicos en 4 años, que equivale a una proporción gigantesca del aparato público en su conjunto. Esa cifra, perdóname, yo no estoy aquí para defender al gobierno anterior, pero eso es lo mismo. Pero lo hace bastante bien. Yo te voy a decir frente al piñerismo suyo, prefiero... Le sale natural. Yo estoy conduciendo, señora. No, si aquí cada uno se pone Sí, claro. Bueno. De esos 150.000, hay un porcentaje importante de gente que estaba vergonzosamente Pasa en la de honorario administración pública a contrato. honorario por años. Un 30%. Ahora, pero vamos al fondo de eso. ¿Con qué criterio? Porque hay seremías, ¿no es cierto?, donde habían 150 funcionarios en el primer gobierno, al término del primer gobierno de Piñera, y hoy día, al iniciarse el gobierno del presidente Piñera, esa misma seremía tiene 350 y tantos funcionarios. Pero además, ¿Qué seremía es? por ejemplo, educación. Estoy hablando de educación. No, en educación siempre ha habido mucha gente. Entonces, La heredó ahora, tu ¿con amigo. qué criterio? No, es que ahora subieron más, ahora se fueron al doble. ¿Con qué- Claro, él empezó. ¿Con qué criterio se hizo el encasillamiento que tú señalas? El encasillamiento, y ahora ya no estoy hablando de la serenidad. Eso pasó hasta de educación, por el sino que Parlamento. estoy hablando, ¿con qué criterio, ¿no es cierto? Se dice, Diputado. este señor de los no sé cuántos miles que están en honorario lo voy a pasar al Blanta y este no. ¿Te fijas? Entonces, lo que hace falta aquí es realmente un gran acuerdo. Es un sincerar, para poder Rodrigo. sincerar esta situación y enfrentarla con ¿Sabes que a mí con una reforma del Estado en serio? me extraña lo que dice el diputado? Porque ese fue discutido, bueno, usted no era parlamentario, pero se discutió en el Parlamento y se definieron los criterios de pasar. Y fue un proceso donde incluso, yo le puedo decir, hay gente que no aceptó pasar de honorario a contrato. Porque no querían asumir el costo de la
A ver, Rodrigo, permítame que te voy a hacer una pequeña cizaña. ¿Ya? Sí. Pero si tú sabes específicamente que gente como tú, de banderas de la Bachelet o del socialismo, o etcétera, y que siguen adentro, y tú lo sabes, ¿por qué están ahí? Si no tienen si no les interesa ni quieren que al gobierno actual les vaya bien, solamente por mantener la pega. Rodrigo, a ver, despejémonos, seamos claros. O sea, hay gente, a mí me tocó trabajar con gente en la Seremía que era de derecha y no por eso los tenía que echar. ¿Tú crees que eran buenos profesionales? Hacían su No pega, estoy hablando de ahí para arriba, digamos, hacían su del pega. el nivel 3, 2 y 1, el nivel 4, 3, 2 y 1. Te estoy hablando del 5, el 6 y el 7. El nivel 4, 3 y 2, 1. O sea, gente que tiene responsabilidad política, obviamente tiene que dar un paso al costado. ¿Por qué no lo hace? Pero si hay jefes de gabinete que no querían irse. Pues. bueno, ahí, y en el otro caso pasó lo mismo. No pasó lo mismo. Yo te puedo nombrar varios casos. Bueno, pero en el fondo es que, yo creo que en el fondo que, es sí, a ambos que reconozcan de que esta es una práctica, que uno tiene que... Absolutamente. Hay una cosa de moral, de compromiso, que si yo estoy de acuerdo con este gobierno, trabajo con él, si no, no. Hay que definir claramente en la administración pública cuáles son los cargos de confianza política, y serán en cada uno de los cargos esto y esto y esto. Y los otros serán, bueno, funcionarios que uno lo tiene que trabajar con ellos. Pero perdóname, pero no hay que efectivamente... transformar la cuestión en un póker. Sí, pues. Los dos tuyos y dos más. Exactamente, Y tú me decís, no da te pongo para dos más. eso. Bueno, si yo no estoy Esa es la vergüenza, no, Tomás. estoy diciendo en el debate del cuento. Cuando se fue Piñera el primer gobierno, antes de irse aprovechó, oye, ¿sabes qué? ¿Te quedas? Y si te tienen que echar, te tienen que pagar. Pero otra cosa... Cambiemos esa moral, pero no digamos que sea solamente... Lo que yo estoy diciendo es que definamos, serán 2, 3 cargos, y tampoco da para más, que deben ser de confianza política en cada uno de los espacios y punto. Y el resto, chao. Yo creo que ese Daniel, lo que dice Rodrigo al Pero eso final, pasa en los municipalidades también, pero bastante menos. porque los alcaldes se mantienen más estables. No, porque lo que pasa Ojo, es que y ahora viene el tema de las plantas, de las municipalidades. En los municipios es mucho más rígido el sistema, Sí. y la cantidad de cargos de confianza que tenemos en las municipalidades Son poquísimos. bastante menores. A eso yo voy, a un formato Entonces, muy similar. Hay una lógica muy clara de cómo se administra el poder, digamos, dentro de la institución. ¿Cuáles son los cargos que tú puedes Exacto. nombrar? Y donde tú, Son SECPLAC, el abogado abogado, municipal, el administrador, que tienes que incluso pasar por el acuerdo de consejo, y el El jefe de director de finanzas. desarrollo comunitario. El jefe de finanzas. No, finanzas no. Directo. Pero Finanzas a todos los demás le ponía un asesor al lado que es el que resuelve. No, pero es que al final la responsabilidad administrativa es del director. recae en pero el por- alcalde. pero por eso te digo, pero siempre, mira, para que yo entiendo cuando un alcalde tiene que hacer, porque es lo que estamos hablando, la mala política. ¿Me entiendes? Cuando tú tengas toda la gente que está en el municipio, que el único horizonte sea que le vaya bien a Limache, y no que esté pensando, porque si a este tipo le va mal esta vez, a la otra nos toca a nosotros. Entonces, a ver cómo le cambiamos los Redondea, papeles. Daniel, porque ponemos se nos está las acabando el No, tiempo. pero simplemente yo comparto con el tema de que hay que tener un Estado más pequeño, con reglas bastante claras y ojalá con cargos muy definidos de cuáles son los Cuáles cargos de que pueden- confianza y cuáles son los de confianza y cuáles no. Pero al mismo tiempo yo creo que efectivamente ha faltado sinceridad en aquellos funcionarios que deberían haber dejado el cargo, en algunos, no muchos, no en todos, en algunos, que deberían haber dado un paso al costado quizás de una manera más rápida y haber mostrado quizás más generosidad en ese tema. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Sobre tu minuto final, don Tomás. Bueno, aunque no parezca, Suena dramático. un placer su minuto final. Por favor, no se suicide aquí, porque los cocineros se suicidan. No lo haga aquí en pantalla, por favor. Cosas que tiene la vida. No, pues un placer estar con los telespectadores del canal, seguir haciendo estas conversaciones para ayudar a pensar y ayudar a eso mismo. Hagamos una sociedad nuestra y solidaria más allá de las diferencias que tenemos. Y lamentablemente, donde debería fundamentalmente haber pasado eso, es en los gobiernos locales y nunca pasó. Con todos los gobiernos ha seguido el mismo cuento. Dígame una cosa, ¿cuántos vagos tiene usted que le tiene que pagar sueldo? Yo ninguno. Alcalde, no traicione la confianza que le tengo. Porque estaba mal hecha la ley. Entonces ahí en la planta algunos monos que saben además que son intocables. Entonces se pasean, toman café, ¿me entiendes? En todos los municipios.
eso hace una muy mala imagen para el resto de los funcionarios, los que se esfuerzan, los que sacan adelante la ciudad. Gracias, don Luis. Bueno, yo creo que hoy día, dentro de todo lo que analizamos, que fueron puras malas noticias, había una buena, y es que ayer se firmó este proyecto de ley, ¿no es cierto?, de financiamiento solidario, y se llama solidario por varias razones. Una, porque justamente cuando un joven va a poder pagar nunca más allá del 10% de sus ingresos, cuando va a poder dejar de pagar en momentos de cesantía, y cuando va a ver extinguida su deuda al cabo de 15 años, va a poder recibir esa solidaridad, ¿no es cierto?, de la sociedad para enfrentar sus desafíos, y al mismo tiempo aquellos que paguen, que dicho sea de paso la mayoría paga y cumple con esta obligación, esos recursos van a permitir que otros jóvenes puedan hacer uso de la misma oportunidad. Entonces yo creo que en torno a proyectos de ley como ese, esperemos que se den esos acuerdos que señala Tomás, ¿no es cierto?, y que podamos ir construyendo no solo una sociedad más solidaria, sino que un país con más oportunidades y mejor bienestar para todos. Gracias. Rodrigo. Mira, yo más local, yo diría una súper buena noticia para la gente de Quilpué y Belloto, que son la licitación de 4 calles que son bien importantes para Quilpué. Una, Ramón Ángel Jara, que une el sector de Belloto Sur, que es bien significativo. Manco Cápac también en Belloto Centro. Está Las Palmas en Los Pinos y otra más que se me escapa en este minuto, pero yo diría que son súper buenas noticias el desarrollo de estas calles que están hoy día en licitación y que van a permitir mejor conectividad, mejor calidad de vida a los habitantes de Quilpué. Si no lo supiera usted que... Don Daniel, su minuto final, Daniel. Muy breve. Uno, en relación al mensaje, en relación al mensaje presidencial, miramos con harta expectativa, yo creo, los alcaldes, el anuncio de la reforma a los gobiernos comunales. Creemos que debería efectivamente... Claro, creo que debería transformarse estas administraciones locales en verdaderos gobiernos locales. Creo que ahí está el verdadero desafío y esa es la expectativa que tenemos en base al anuncio que hizo el presidente el día 1 de junio. Y a un nivel muy local, tuvimos una reunión con el Ceremi de la Vivienda para poder impulsar la construcción de 600 viviendas sociales en Limache, y hace más de 11 años que en Limache no se construyen viviendas sociales, y esperamos que en este año poder ya materializar esos subsidios, que son un anhelo muy antiguo y muy Muchas gracias por la comunidad. Alcalde Daniel Morales, don Tomás de Rementería, diputado Pardo, director Rodrigo Uribe. Y a usted que nos da la posibilidad de estar en su casa, quiero contarles dos cosas. Una, que tuve la oportunidad de asistir al lanzamiento de un libro que escribió Luis Guastavino a sus 90 y tantos años sobre su vida y la política, que fue prologado por la senadora Isabel Allende y por el exdiputado Edmundo Luchanz Urenda, que fue muy hermoso la ceremonia y el hecho que él habló allí con las dificultades de la edad, y está preclaro como siempre. Y lo segundo, que bueno, Viña del Mar tiene nuevo concesionario de casino, es Enjoy, quien ofreció 800... Lo mismo de siempre. Bueno, la nueva concesión, si me permite terminar usted, yo sé que usted tiene problemas con él por algunos problemas, de que va a terminar. 800, para que la gente sepa, 823.000 UF ofreció contra 700.000 del que seguía, así que ese es para que le quede claro a usted, y creo que son buenas noticias para la Municipalidad de Viña porque es harta plata la que significa. Que estén ustedes muy bien.